Señor. Y quiero que abra su Biblia a Primera de Corintios capítulo 12 y versículo número 3. Primera de Corintios, capítulo número 12 y versículo número 3. Vamos a enseñar esta noche sobre lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de Jesús, el Cristo, como nuestro Señor. Tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Tenemos que entender que la revelación es progresiva. Y que en realidad conocer qué significa que Jesús es el Cristo es tan profundo que no nos va a alcanzar toda esta vida para poder terminar de entenderlo. Así que vamos a encontrar muchas cosas que hay que ir aclarando en el camino. Y una de ellas es que Jesús es el Cristo, pero Él es nuestro Señor. Amén. Y entonces no podemos nosotros dejar de entender lo que la palabra del Señor nos revela. Y claro que Él es el Cristo, pero tenemos que conocerlo también como nuestro Señor. Amén. Así que si usted antes ha oído de que Él es Señor, pero antes no sabía usted que Él es el Cristo, entonces usted tampoco lo puede entender como Señor, pero ahora ya lo conocemos como el Cristo. Amén. ¿Y qué significa que Jesús sea el Cristo? Eso significa que Él es el verdadero Rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta de Dios, que vino para resolver el problema espiritual, que tiene tres raíces, que son el pecado, Satanás y la separación del hombre con Dios. Entonces Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo, porque solo Él puede resolver el problema espiritual de toda la humanidad. Amén. Eso creo que usted ya lo tiene claro. Eso es lo que anhelo. Amén. Al menos esa parte ya lo debe tener bien claro. ¿Por qué decimos que Él es el Cristo? Es porque solo Él resuelve el problema espiritual. ¿Y cómo lo puede resolver? Porque Él es Rey, sacerdote y profeta. Rey porque ya derrotó a Satanás, sacerdote porque ya resolvió el problema del pecado y profeta porque nos abrió un camino para que nos encontremos con Dios. Amén. Entonces eso significa que Él es el Cristo. Pero la Biblia también dice que Él es Señor y es Cristo. Se recuerda de la declaración de Pedro, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2:36, ¿qué fue lo que dijo? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué dijo? Dios lo ha hecho, ¿qué? Por favor, repítalo más fuerte. ¿Qué lo hizo Dios? Señor y Cristo. Amén. Entonces, hasta ahora hemos explicado qué significa que Jesús es el Cristo. Y debemos conocerlo como Señor también. Esto tal vez no les guste a algunos. Pero claro que Él es el Cristo. Pero es que Él es el Señor. Y tenemos que entender entonces que Jesús cumplió en realidad totalmente la obra del Cristo en la cruz y la resurrección. Porque si no se cumple todo, no sería el Cristo, no sería el Mesías. Pero Él cumplió todo en la cruz y la resurrección. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con Él en la cruz y la resurrección. Amén. Por eso es que nosotros decimos y testificamos que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen esto? Jesús es el Cristo. Pero cuando vemos la Biblia, encontramos que la obra del Espíritu Santo está directamente relacionada con este testimonio del Cristo. Y que el Espíritu Santo vino para que pudiésemos tener el poder para dar este testimonio de que ese Jesús es Señor y Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo. Por eso quiero que lea Primera de Corintios 12:3. Me imagino que ya lo tiene, ¿verdad?
Amén. Quiero que lo lea después de que yo cuente a 3. 1, 2 y 3. Entonces nadie puede llamar a Jesús ¿qué? Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender esta obra tan grande del Espíritu Santo. Y debemos creer entonces que si de verdad viene el Espíritu Santo a nuestra vida, debemos creer que si de verdad el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros, esto va a provocar una cosa, que nos demos cuenta que Jesús es el Señor. Amén. O sea, la obra del Espíritu Santo es que nos demos cuenta también que Él es el Señor. Y cuando nos damos cuenta de esto, en aquellos que se den cuenta de esto, el Espíritu Santo va a hacer que puedan confesar que Jesús es el Señor y Cristo. Amén. Entonces Jesús es el Cristo, pero también es el Señor. Entonces, esto lo hace el Espíritu Santo. No es que sea algo nuestro, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a hacerlo y a entenderlo y a proclamarlo. Por eso esta es la obra más grande del Espíritu Santo, revelarnos quién es Jesús como el Cristo y como Señor. Amén. Entonces quiero que vayamos a Romanos 10, verso 8 y 9. Romanos capítulo 10 y versículos 8 y 9. Y este pasaje lo usan mucho las iglesias evangélicas, ¿verdad? Y dicen que esa es la base para la oración de fe. Entonces dice que si alguien viene y hace una confesión de fe, ya es salvo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Dice ahí en Romanos, léalo, le dicen a uno. Léalo ahí en Romanos, dice, leámoslo. ¿Qué dice? Verso 8 y 9 de Romanos 10, cuento a 3 si usted lo lee. ¿Lo tiene? 1, 2 y 3. Entonces yo le voy a leer mi versión. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Está en tus labios y está en tu corazón. Y ese mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente, ¿qué cosa? ¿Que Jesús qué? Si declaras abiertamente ¿qué? Que Jesús es el Señor. Y luego dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces dice, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. O sea, aquí está diciendo que hay que confesarlo como ¿qué? Señor. ¿O no dice así su Biblia? Sí, pero la segunda parte dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, eso significa si nosotros creemos que Él es el Cristo. Porque si no es el Cristo, Dios no lo levantó de los muertos. Pero Él resucitó. Y nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Amén. Y entonces si creemos que Dios lo levantó de los muertos, quiere decir que Él resucitó. Y si resucitó, entonces es el Cristo. Y entonces si podemos creer eso en nuestro corazón, entonces lo podemos confesar también. ¿Cómo? No solo como el Cristo, sino como nuestro Señor. Amén. Jesús es el Cristo. Claro que sí. Pero la Biblia dice que también es nuestro Señor. Amén. Entonces, en realidad dice que esto es el estándar para ser salvo. Creer que Jesús es el Cristo y reconocerlo como Señor en nuestra vida. Entonces seremos salvos.
entonces seremos salvos. Si creemos que Él es el Cristo, ¿sí? Pero lo reconocemos como nuestro Señor, entonces seremos salvos. Si no se hubiera levantado los muertos, no sería Cristo, pero Él se levantó de los muertos. Amén. Entonces Él es el Cristo. Así es, ¿verdad? Entonces es lo que debemos creer en nuestro corazón, que Él es el Cristo. Y acá otra vez vemos que Jesús es el Señor y Cristo. Así que Él es el Cristo, pero también debe ser nuestro Señor. Amén. Así que si podemos entender correctamente la Biblia, si podemos ser precisos en el Evangelio, porque muchos dicen es que hay que ser precisos en el mensaje, pero yo pregunto, ¿cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿El del Evangelio que está en la Biblia? Revisémoslo entonces, porque ser preciso significa que debo entrar al punto clave, al punto central, al punto fundamental, y la Biblia me está diciendo que yo lo debo reconocer a Él como el Cristo y como Señor en mi vida. Esto es ser precisos. Entonces estoy siendo preciso al momento de enseñar de esta manera el Evangelio. La Biblia nos dice que la obra del Espíritu Santo es el testimonio de Jesús como el Cristo y como Señor. Como el Cristo y como Señor. Vayamos ahora a Juan 14:16. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 16. Quiero que lo lea, cuento a 3 nuevamente. Y usted lo lee en su Biblia. Amén. Juan 14:16. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Ajá, y el siguiente versículo. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos dice acá que este Espíritu Santo va a venir y va a hacer su obra. Y Él nos va a recordar y nos va a llevar a toda la verdad también. ¿Sí? Nos va a recordar todas las cosas que Cristo dijo. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? Que Él era el Cristo. Pero también dijo que Él era Señor. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar todo eso. Cuando revisamos la Biblia, lo que Jesús les había enseñado o dicho era que Él era el Cristo. Así que cuando nosotros testificamos correctamente que Jesús es el Cristo y Señor, eso es una obra del Espíritu Santo. Si nadie puede llamar Señor si no es por el Espíritu Santo, a Cristo. Entonces, si yo no puedo llamar a Cristo Señor, entonces el Espíritu Santo no está haciendo su obra en mí. O si yo pienso que no, es solo Jesús el Cristo, no otra cosa, solo Jesús, es que la Biblia está diciendo que Él es Señor. Y nadie le puede llamar Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser cuidadosos y precisos al presentar el Evangelio. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento y hablando del Espíritu Santo, Ezequiel 36:31. Ezequiel 36:31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. Ustedes se van a acordar de sus malos caminos. Está diciendo el Señor que cuando venga Él y visite a su pueblo, cuando venga su Espíritu, cuando Él les dé a su pueblo un nuevo corazón, les cambie el espíritu, entonces dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Es que el Espíritu Santo, cuando viene a la vida, de verdad dice que todas aquellas acciones malas nos vamos a acordar de ellas y nos vamos a avergonzar de ellas y nos debemos arrepentir de cómo pudimos nosotros ensuciar nuestra vida de esa manera.
¿Y cómo pudimos haber insultado a Dios de esta manera? Nos vamos a arrepentir de todo esto. Incluso dice que llegaremos a avergonzarnos de nosotros mismos. Es decir, llegaremos a considerar que no somos nada. Amén. No es que yo ya lo sé, o yo ya lo tengo, o yo ya no necesito más. Aquí dice que hay que avergonzarse de lo que fuimos. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Es la obra que Él va a venir a hacer. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos revela el Evangelio. Porque llegamos a entender que en realidad Él es nuestro Señor. Y entonces nosotros no tenemos capacidad para estar delante de Él. Pero gracias al Evangelio es que podemos estar delante de Él. Entonces, si revisamos la obra del Espíritu Santo, es una obra que cambia todo, o debe cambiar todo. Gálatas 5, 22, 23. Usted sabe bien ese pasaje, ¿verdad? Es un pasaje bastante conocido, que habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Se recuerda de ese pasaje, verdad? Gálatas 5, 22, 23. Y coloca los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y Gálatas 5, 22, 23 dice que no hay ley contra estos frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Según Gálatas 5, 22, 23. Quiero que lo lea ahí en su Biblia. Cuento a 3. 1, 2 y 3. Contra tales cosas no hay ley. Ahora la pregunta es, ¿está eso en tu vida? Es que yo predico que Jesús es el Cristo. ¿Está eso en tu vida? ¿Está eso en tu vida o no está? Yo pregunto. Entonces, si no está, puedes decir que Él es el Cristo, pero no es tu Señor. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, tienes que dar frutos del Espíritu Santo. Ya hay 5 amenes. Estoy enseñando precisamente el Evangelio. Amén. Entonces, si esos frutos que dice acá, que contra los cuales no hay ley, o sea, no hay nada en contra de esos frutos. Es decir, son frutos que aparecen cuando viene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está manifestándose en mi vida. De verdad, estos frutos se tienen que manifestar en la vida del ser humano también. Y si estos frutos no existen en la vida de los discípulos de la evangelización mundial, entonces de verdad hay que preguntarnos si el Espíritu Santo está dentro de ellos. Amén. Hay que preguntarnos, ¿será que el Espíritu Santo está en medio de ellos? ¿Los está dirigiendo el Espíritu Santo? ¿O esos frutos son de la carne? A eso me refiero yo cuando digo que necesitamos que el Evangelio entre todos los días a nuestra vida, porque solo con el Evangelio podremos vencer todo esto. Amén. No es que yo ya lo sé o ya lo tengo y el otro no lo tiene. No, hermano, no. Por favor, quítese esa basura de la cabeza. Tenemos que entender que hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo. Así que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces va a pasar una cosa lógica, normal, natural. Vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Jesús como el Cristo. Vamos a seguir creciendo y lo vamos a ir entendiendo como Señor en nuestras vidas. Y entonces podremos confesar que en realidad Él es el Cristo y es Señor de nuestras vidas. Y entonces ya no viviremos bajo una ley, sino que bajo la obra del Espíritu Santo. Y entonces habrá mucho fruto en nosotros. Amén. Entonces, fruto para vida eterna. En Juan capítulo 13 y versículo 13. Juan 13, 13.
¿Cómo dice? Cuento a 3. 1, 2 y 3. Jesús no dijo, no, yo no, a mí no me llamen Señor, a mí solo el Cristo, por favor. No. Ahí dice, ustedes me llaman a mí Maestro y Señor, y bien hacen porque eso es lo que yo soy. Amén. Entonces no me venga con el cuento de que esto es otro evangelio, que ya nos desviamos. No, esto es Biblia y estoy enseñando precisamente el evangelio. Cristo dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor, y bien hacen porque eso soy yo. Él es Señor. Y si no es Señor, no lo has conocido como el Cristo en tu vida. Perdona que te lo tenga que decir directamente, pero si no es Señor de tu vida, no lo has conocido como el Cristo, aunque ande repitiendo las 2 elecciones. Amén. Es que Él es Señor. Él es Señor. Para hacerte una referencia, el apóstol Pablo, en todas sus epístolas, que son muchas en el Nuevo Testamento, te hago una pregunta: ¿cuántas veces crees que cita a Cristo como Salvador? ¿Cuántas veces crees tú que Pablo habla de Cristo como Salvador? Porque la iglesia hoy dice, es que Él es el Salvador. No, Él no es el Cristo, Él es el Salvador. ¿Cuántas veces crees que Pablo habla de Jesús como Salvador en el Nuevo Testamento? Dame una cantidad. 2. 1, pocas. 3 veces. 3 veces. 3 veces Pablo en todas sus epístolas dice que Jesús es el Salvador. Y claro que Él es el Salvador. Claro que sí, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La expresión Kyrios significa Señor. Hay 2 palabras en griego. La primera es Kyrios y la otra es despotes. Esos están en el griego, ¿verdad? Y significan Señor absoluto. Eso es lo que significa soberano. ¿Y sabes cuántas veces lo cita Pablo así en el Nuevo Testamento? Dame un número, una idea. 40. Salvador dijimos que 3, ¿verdad? Y Señor, Kyrios o déspotes, Señor absoluto o soberano. ¿Cómo es que, cuántas veces cree usted que Pablo describe a Cristo de esa manera? 40. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? 300 veces. 300 veces. ¿Será algo la diferencia? Si usted sabe matemáticas, sabe cuántas son. ¿Sí? No es muy difícil hacer la resta, ¿verdad? Solo quítele 3 veces a 300 y ya tiene la diferencia. Entonces, ¿por qué Pablo usa casi 300 veces en contra de 3 esta expresión, Kyrios o déspotes? Pablo está hablando de que Jesús, el Cristo, es nuestro Señor. Amén. Y no puede ser Salvador si no es Señor. Y no podemos creer que sea el Señor si no hemos creído que es el Cristo. Entonces tenemos que entender este punto. El Espíritu Santo entonces vino con una sola dirección. No es que vino a ser alguien que, como hacen en muchos lugares, que tiran esto, que tiran lo otro y a ver quién lo agarra. Y así parece que está la iglesia hoy con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es alguien que vino a hacer un show, a ver quién agarra el sudadero mojado del pastor, a ver quién agarra el sombrero ungido del pastor, a ver quién agarra, hermano,
y parece un show, como que si el Espíritu Santo vino a tirar y a tirar. A ver, agárrenlo, hagan una ola, a ver quién la agarra. Hermano, esa no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con una sola dirección. Y entonces, si perdemos la dirección, simplemente nos vamos a enfocar en los dones o en el poder del Espíritu Santo. Y claro que el Espíritu Santo da poder. Y claro que también da los dones. Pero todo esto lleva a una sola dirección. Todo esto, los dones, los milagros, las sanidades, los frutos, todo lleva solo un propósito. No lleva varios, es solo una dirección, solo un propósito. Lo que Jesús dijo de esto. Entonces, hay que escucharlo muy bien. Jesús mismo dijo lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Y también dijo quién era el Espíritu Santo. Entonces, si yo entiendo esto, creo que esto es algo normal, es que Jesús es Dios. Y Él está diciendo cuál va a ser la obra del Espíritu Santo, por qué va a venir el Espíritu Santo. Y está diciendo quién es el Espíritu Santo. Esto es lo que debemos confirmar precisamente en la Biblia. Entonces, si vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer? Voy a contar a 3 y usted lo lee. Amén. Cuento 3, 1, 2 y 3. Juan 14, 26. Cuando Él venga, Él les va a recordar, ¿qué cosas? Que todo lo que Él ha dicho. ¿Y qué fue lo que Él ha dicho? ¿Qué era lo que Él les decía? Que Él era Cristo, el Mesías, y que era Señor. Eso fue lo que Él les dijo. Y entonces, ¿a qué iba a venir el Espíritu Santo? ¿Y quién era el Espíritu Santo? Era el Consolador, el Espíritu de verdad, que va a enviar el Padre en su nombre. Él es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, todo lo que Cristo dijo, yo soy el Cristo, todo lo que Cristo dijo, lo iba a recordar el Espíritu Santo. Para eso iba a venir el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él les va a hacer recordar a ustedes todo lo que Cristo ha dicho. Y lo que Cristo dijo es que Él era Señor y Cristo. Entonces, el Evangelio es eso. Es la obra del Espíritu Santo recordándonos todo lo que Cristo dijo estando en la tierra. Si vamos ahora al capítulo 15 y versículo 26 de Juan. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, está describiendo quién es el Espíritu Santo. Y luego dice lo que va a hacer. ¿Y qué dice que va a hacer? Que el Espíritu Santo iba a venir ¿para qué? Para dar testimonio acerca de quién es Él. Y el Espíritu Santo, cuando vino, llenó a Pedro en el primer discurso, en Hechos 2:36, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo lleno del Espíritu Santo? A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? El Espíritu Santo vino a dar testimonio de que Él es ¿qué? Señor y Cristo. Es que eso fue lo que le enseñó, que Él era Señor y que era Cristo. Y entonces tenemos que entender que es así como el Espíritu Santo nos guía al Evangelio, a toda la verdad, al Cristo mismo. Así es como nosotros podemos ver que la Biblia lo expresa. Es que el Espíritu Santo, del cual habla la Biblia,
Dice que nos va a guiar a esa verdad que es el evangelio. Y no hablará por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que él oye. Y entonces nos hará saber todas las cosas que van a venir. Dice. Nos hará saber todo lo que va a venir. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. Así que si podemos entender precisamente el evangelio, la dirección del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el poder que nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué nos es dado? ¿O por qué Dios nos dio eso que nos dio? ¿Por qué? Si revisamos la Biblia al final de todo esto, a través de todo lo que trae el Espíritu Santo, Dios solo quiere hacer una cosa, es testificar quién es este Jesús. Solo eso. Y para eso mandó su Espíritu Santo. Y entonces nos dio este poder, pero nos dio también los dones, nos dio los frutos, nos dio todo lo que la palabra dice, pero con un solo propósito, con una sola dirección. Y la dirección es el evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces, el testificar esto es la obra del Espíritu Santo. Así que si usted no puede testificar esto, pregúntese, ¿será que el Espíritu Santo está obrando en mí? Porque al final ese es el objetivo del Espíritu Santo. Siempre que vemos en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo se manifestaba, claro que habían poderes. Él es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, si se manifiesta el Espíritu Santo, van a pasar cosas. Pero la pregunta es, ¿qué cosas? Claro que van a haber poderes. Algunos tal vez hablaron lenguas en el libro de los Hechos. Usted mira que hubo grupos que cuando venía el Espíritu Santo, ellos empezaban a hablar lenguas. Pero algo que usted debe tener claro es que en el libro de los Hechos siempre obró muy fuertemente el Espíritu Santo. Pero con una dirección, conectado a un propósito, a una sola dirección, para un solo objetivo. Era testificar que Jesús es el Señor y Cristo. Por eso es que Pedro se para en Hechos 2:36 y le dice a todo Israel: sepan pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, se testificó el evangelio cuando se manifestó el Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo entra a tu vida? Se va a predicar el evangelio. Porque esa es la dirección única que tiene el Espíritu Santo, es testificar al Cristo. Esa es la obra de testificar al Señor y Cristo con nuestras vidas. Así que si el Espíritu Santo, aunque tenga muchas obras, aunque nos dé muchos frutos, aunque haya muchos tipos de dones, como dice la Biblia, aunque hayan muchos tipos de autoridades, pero tiene un solo objetivo. El Espíritu Santo tiene una sola dirección, es que podamos conocer a Jesús como el Cristo y Señor, y entonces testificar a Jesús como el Cristo. Y este Jesús, quien es el Cristo, nos va a llevar al Padre. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos revela a Cristo, y entonces Cristo nos lleva de regreso al Padre. Amén. Y entonces este Espíritu Santo nos lleva ante el señorío de Jesús como el Cristo. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y si revisamos en la iglesia primitiva, en realidad hubo personas que no podían creer que Jesús es el Cristo y Señor de sus vidas. Las hubo, igual que las hay hoy. En Judas capítulo 1 y verso 4. Si lo revisamos, Judas solo tiene un capítulo, así que vamos a leer el versículo 4 de Judas. Amén. ¿Lo tiene? Voy a contar a 3 si usted lo lee ahí en su versión. Judas capítulo 1, versículo 4. 1, 2 y 3.
Amén. Esto también está pasando hoy en la evangelización mundial. Y dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. Parece que lo tienen, pero no lo tienen, dice Judas, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesús el Cristo, nuestro único dueño y Señor, dice mi versión. ¿Cómo dice su versión? Soberano y Señor. Amén. Entonces, ¿será que Jesús es el Cristo? ¿Si Jesús como el Cristo es mi Señor? ¿Es mi soberano? ¿Es mi dueño? ¿Es mi Señor? ¿Él gobierna nuestra vida? Porque decir que Jesús es el Cristo cualquiera lo puede hacer, incluso los demonios lo dijeron. Por favor, no se engañe, ya le enseñé que algunos incluso con la revelación del Evangelio se desviaron. Porque si no entendemos que Él debe ser nuestro Señor en nuestra vida, fracasamos. Fracasamos. Y Satanás siempre va a tener gente como esta, que va a empezar a enseñar cosas raras. Pero vayamos a la Biblia y precisamente encontremos el Evangelio del cual nos habla esta palabra. Es que Jesús el Cristo es el Señor. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces cabe preguntarnos, ¿cuál es entonces el propósito de la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Por qué es que Él tiene que morir y tiene que resucitar si Él es Dios? Es que la cruz y la resurrección tienen un solo propósito, igual que la obra del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 14, versos 7 al 9. Romanos 14, versículos 7 al 9. Son 3 versículos. ¿Lo tiene? ¿Sí? Quiero que lo lea, por favor. Cuento a 3. 1, 2 y 3. ¿Todavía no lo tiene? Vamos a esperar que lo busque, porque aquí venimos a estudiar la Biblia. ¿Ya lo tiene? Cuento a 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál es entonces el propósito de la cruz y la resurrección de Cristo según esto? O sea, ¿por qué Él se hizo el Cristo? Amén. ¿Por qué Él se hizo el Cristo? ¿Por qué vino a la cruz y a la resurrección? Si Él es Dios, no necesitaba eso. Pero ¿por qué vino a cumplir la obra del Cristo? ¿Por qué? Ahí dice. ¿Ya lo entendió o no? ¿O ustedes están igual que los Gálatas? Jesús es el Cristo y Señor de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Él es su Señor entonces? Amén. Él es el Cristo, pero es nuestro Señor. Y si no es nuestro Señor, aunque digamos que es el Cristo. Entonces el propósito de la cruz y la resurrección es solo uno. Allí lo dice. ¿Cuál es, hermano? Dígalo más alto. Ese es el propósito de la cruz y la resurrección. Ser Señor de los vivos y de los muertos. Por eso, si usted lee ahí, hay 3 o 4 veces que se dice que es Señor. Y dice, no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Es que si vivimos, es para el Señor. Para honrarlo. Para honrarlo a Él. Y si morimos, ¿para qué? Igual, para honrarlo a Él. ¿A quién? Al Señor. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. A Él le pertenecemos. Cristo murió y resucitó con este propósito. ¿Cuál? Ser Señor de los vivos
y de los muertos. Entonces, si yo tengo clara la Biblia y el Evangelio, precisamente la cruz y la resurrección nos llevan a rendirnos ante el señorío de Jesús como el Cristo, que ahora es también nuestro Señor. Amén. Así que lo proclamamos como el Cristo, porque lo creemos, pero Él es nuestro Señor. Amén. Así debe ser nuestra vida. Jesús es el Cristo. Él es el Señor. Y la Biblia lo dice claramente, no una, dos, un montón de veces, 300 veces Pablo lo dijo. Estoy hablando solo de Pablo, pero ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Lucas? O sea, todos ellos dijeron lo mismo. Todos. Es que Él es el Cristo, pero es el Señor. Si vamos, por ejemplo, a Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Quiero que lo lea. Jesús es el Cristo, Él es el Señor. Ahí dice, en estos versículos dice que Él es el Señor. Amén, ¿lo tiene? Cuento a 3. 1, 2 y 3. Y entonces, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. ¿En dónde dice? En el cielo, en la tierra y en los infiernos, dice otra versión. Y en los infiernos, debajo de la tierra. O sea, arriba, en medio y abajo, toda rodilla se va a doblar un día. Y toda lengua va a confesar una sola cosa: que Jesús el Cristo, ¿qué? Que Jesús el Cristo, que Jesús el Cristo es. Amén. ¿Cuántos declaran que Jesús el Cristo es el Señor? Amén. Esto es el Evangelio precisamente. Toda lengua va a confesar que Jesús el Cristo es el Señor. ¿Y por qué? Es que esto le va a dar gloria al Padre. Amén. Tenemos entonces que ser precisos con el Evangelio. Tenemos que ser precisos con el mensaje de la Biblia, no con las lecciones de la evangelización mundial solamente. No me digan amén. De todas formas es así. Es así. Claro que hay que tener dominio de las lecciones de la evangelización mundial. Claro que sí. Y cuando usted dé el mensaje debe darlo precisamente. Pero también debe precisamente revisar lo que la Biblia está enseñando. Y precisamente la Biblia dice que Jesús el Cristo es Señor. Que para eso fue a la cruz y la resurrección, para volverse Señor de vivos y de muertos. Esto es el Evangelio. Entonces, no me digan que no es el mismo mensaje que se oyó al principio. Este es el mensaje del Evangelio, solo que de una manera más precisa. Y es así como Dios nos va dando su revelación. Entonces, ser precisos en el Evangelio no es repetir las 12 lecciones. Por favor, entendamos eso. No estoy diciendo que no las usemos. No estoy diciendo que no son buenas. No estoy diciendo nada en contra de las 12 lecciones. Solo estoy diciendo que cuando hablamos de ser precisos, no estamos hablando de ser precisos en las 12 lecciones. Estamos hablando de ser precisos en el Evangelio que está en la Biblia. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Y claro que las lecciones son un gran recurso. Que Dios bendiga a los hermanos coreanos por ordenar de esa manera el mensaje en las 12 lecciones, en las 27 lecciones. Claro que sí. Pero si vamos a ser precisos, seamos precisos con la Biblia para explicar el Evangelio. En 2 de Corintios 4:5. Vamos a leerlo.
4 y versículo 5. Segunda de Corintios. ¿Lo tiene? Cuento a 3. 1, 2 y 3. Entonces, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Amén. No andamos predicando acerca de nosotros mismos, dice Pablo. Por eso es que yo he insistido de que no es su testimonio, sino que usted debe dar precisamente el evangelio. Debemos compartir precisamente el evangelio de la Biblia, no nuestro testimonio. Porque no nos predicamos acerca de nosotros mismos. Pablo dice que predicamos que Jesús el Cristo es Señor. ¿Qué predicamos? Que Jesús el Cristo es Señor. Él es Señor. Eso es lo que andamos predicando, que Jesús el Cristo es el Señor. Y entonces Pablo dice, ¿y nosotros quiénes somos? Solamente somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pero lamentablemente hoy se ha malentendido eso. Nadie quiere ser siervo. Y en la evangelización mundial muchos no quieren ser siervos. Quieren ser coordinadores. Quieren ser líderes. Quieren ser apóstoles. Quieren ser un montón de cosas, pero no servidores, no siervos. Es que no hay otra manera de reconocer que Jesús el Cristo es Señor. Es que si Él es Señor, yo soy esclavo. Si Él es Señor, yo soy siervo. Si Él es Señor, yo estoy postrado delante de Él. Si Él es Señor, yo tengo que obedecerlo a Él. Si Él de verdad es Señor, entonces yo no tengo otra alternativa. Yo soy un siervo. Amén. Esa debe ser nuestra actitud en la evangelización mundial y en todo el mundo. Servidores de Dios. Al final eso somos. Siervos inútiles, que ni siquiera hemos hecho lo que se nos ha dicho que hagamos. Amén. Así que cuando se le estén subiendo las ínfulas, agárrese un alfiler y púyese. Desínflese usted mismo y vaya delante del evangelio y diga, ¿será que esta es la obra del Espíritu Santo o no? ¿O no? Si creemos que Jesús es el Cristo, el Señor de nuestras vidas, entonces, en realidad, mis amados hermanos, no basta con hacer su voluntad en algunos aspectos de nuestra vida solamente. No, hay que hacerla en todos los aspectos de nuestra vida, aunque a nosotros no nos guste mucho. Hay dos amenes. Porque cuando nos dicen algo que no nos gusta, no decimos amén. Pero igual no importa si usted dice amén. Esta es la verdad. Si Él es Señor de nuestras vidas, debemos hacer su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. No solo donde, aquí sí puedo, aquí no puedo, aquí no. No, Él es el Cristo. Por eso cabe preguntarse, ¿será que Él es el Señor de tu vida? Es que el Evangelio va a enfrentar a los hombres con Cristo siempre. Siempre. Y estos hombres tienen que definir si lo reconocen como Señor o lo rechazan como tal. De esto trata el Evangelio. No es que te vuelvas legendario y que pegues un grito de ¡oh, legendario! No, esas son patrañas. El Evangelio solo trata de una cosa: o crees que Jesús es el Cristo y Señor de tu vida, o lo rechazas. Punto. El Evangelio va a llevarnos siempre a ese punto. Entonces, por eso no es cuestión de que tengamos que rebajar el mensaje del Evangelio. No lo tenemos que rebajar. Es que el estándar del Evangelio es lo más alto. No lo tenemos que rebajar, sino debemos de predicarlo precisamente según la Biblia. Así que el Evangelio pone al ser humano ante una disyuntiva: o lo reconoce como Señor, o sigue viviendo como quiere, sin importarle a quién le haga daño, sin importarle si afecta a otro, sin importarle si ataca a otros, si condena a otros, o sea, no le importa nada, va a hacer su voluntad y punto.
Pero si Jesús el Cristo es el Señor, entonces su vida debe cambiar. Deben haber frutos del Espíritu y deben evidenciarse. Entonces, si no los hay, yo tengo el derecho de dudar que el Espíritu Santo está en esa persona. Amén. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. No era otro mensaje. Este era el mensaje. Que Jesús el Cristo es Señor de nuestras vidas. Así fue como Pablo terminó su ministerio en la tierra. Si usted puede revisar Hechos 28. Hechos 28 y verso 30 y 31. Como el apóstol Pablo terminó sus últimos días sobre la tierra. Cuento 3, si usted lo lee. 1, 2 y 3. Pablo permaneció 2 años en Beros en una casa alquilada, y allí recibía a todos los que iban a verlo, y sin ningún temor ni impedimento les enseñaba acerca del reino de Dios, y les enseñaba acerca del Señor Jesús. ¿Qué les enseñaba? ¿Acerca de quién? Léalo. ¿Acerca de qué? Del Señor Jesús el Cristo. Estos fueron los últimos años de la vida de Pablo. ¿Y qué siguió predicando? ¿Cambió su mensaje? Pablo dijo, ¿acaso ahora ya no es Señor, solo Jesús el Cristo? No. No. Es que la Biblia lo dice. Pablo dice que terminó su vida en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesús, el Cristo, y nadie intentó detenerlo. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, o como dicen ahora en la evangelización mundial, si nos percatamos verdaderamente, y entonces cuando creen que repiten percatamos verdaderamente, ya tiene el evangelio, dice, porque ya dice percatarse verdaderamente. Es un error, hermano. Piensa que por decir percatarse verdaderamente ya tienen el evangelio. No. Si se dan cuenta, el mensaje de la Biblia, el que Pablo predicaba y enseñaba, era acerca del Señor Jesús el Cristo como Señor de nuestras vidas. Este es el evangelio. Entonces Jesús es el Cristo. Voy a concluir. Jesús es el Cristo, pero es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Amén. Bueno, y no le he explicado qué significa que sea Rey de Reyes. Estoy ahora explicando que es Señor. Así que esto cada vez es más profundo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Amén. Es que Él vino a cumplir la obra de la cruz de la resurrección y se volvió Señor. Apocalipsis 19. Como estoy terminando, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 6, del 11 al 13. Y todavía leemos uno más, que es 16. Estos versículos vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decía. ¿Alguna versión dice aleluya? Sí, ¿verdad? ¿Cómo dice aleluya qué? Aleluya, ¿qué dice? Aleluya, ¿qué? Aleluya, porque tengo zapatos nuevos. Aleluya, porque me pude comprar mi carro nuevo. Aleluya, y nosotros decimos aleluya por cualquier cosa. Pero la razón por la que en el cielo se está diciendo aleluya, que significa gloria a Dios, es una. ¿Cuál es?
Léalo ahí. Porque el Señor, ¿qué? Porque el Señor reina. Y entonces, gloria a Dios. No. Él no es Señor, es Jesús el Cristo. Ay, hermano. Él es Señor. Él es el que reina. Y por eso hay que darle gloria a Dios. Hay que decir aleluya, porque Él, Señor, ya reina. Amén. Luego leamos los versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es ese fiel y verdadero? ¿Quién es ese que se le reconoce como el verbo de Dios? ¿Quién es ese que tiene su túnica manchada de sangre? ¿De quién está hablando ahí? Es que Él es el Señor que dijo en el versículo 6. Por eso, aleluya, gloria a Dios, porque Él, ese Cristo, es el Señor. Amén. Él es el Señor. Versículo 16. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor, 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 Señor de todos los señores. Él es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Es nuestro Señor. Si yo no puedo creer eso, es porque el Espíritu Santo no está en mí. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús el Cristo es Señor? Ahora, ¿será Señor de tu vida? Si Él es el Señor de tu vida, tienen que haber cambios, ¿verdad? Amén. Así que somos siervos inútiles, sencillamente, que estamos de rodillas ante nuestro Señor y que estamos aquí solo para seguir la dirección, el propósito que el Espíritu Santo nos está dando. ¿Y cuál es ese? Dar testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén, oramos. Señor, te damos gracias. Hoy hemos recorrido tu palabra y hemos, Señor, entendido que tú eres el Cristo, que está revelado en toda la Biblia, pero que eres el Señor de nuestras vidas. Y en realidad, qué grande es esto, porque no lo podemos ni siquiera entender totalmente. ¿Qué significa que tú entonces eres nuestro Señor? ¿Qué significa que tú eres el Cristo? Esto es muy grande, Señor. Y solo queremos estar delante de ti, reconociendo nuestra pequeñez, Señor, nuestra condición de siervos. Por favor, perdónanos si en algún momento hemos creído que lo sabemos todo, entendemos todo, ya no necesitamos nada más. Por favor, perdónanos. Te pedimos que obra del Espíritu Santo se evidencie en nosotros y que se cumpla la dirección que el Espíritu Santo vino a dar, que es testificar al mundo entero que Jesús el Cristo es nuestro Señor. Padre, te bendecimos y oro, Señor, por cada hermano, por cada hermana de la evangelización mundial,
Te pido que tu Santo Espíritu nos guíe a toda claridad y que en realidad podamos conocer de manera precisa el Evangelio que está en tu palabra. Señor, te bendecimos porque sabemos que eres tú el que nos revela todas estas cosas. Y te pedimos que toda nuestra vida esté rendida delante de ti y que en realidad tú seas nuestro Señor en nuestras vidas, en todas esas áreas, Señor, donde nosotros ni siquiera hemos dejado que tú seas nuestro Señor. Señor, hoy te invitamos a que seas nuestro Señor. Por favor, que suceda la obra de tu Santo Espíritu en nosotros y que la revelación del Cristo venga sobre nosotros, Señor, cada día. Necesitamos el Evangelio, Señor, así como el salmista lo describía cuando escribió que así como el ciervo que está en las montañas, así como ese ciervo brama, Señor, por el agua, por las corrientes de agua, que así nuestro espíritu clame, Señor, por tu revelación. Gracias, Padre. Usa nuestras vidas para dar testimonio al mundo de que tú eres el Cristo, nuestro Señor, y que de esa manera podamos preparar tu venida. Gracias, Señor. Oramos también, Señor,